Hola, soy el doctor Daniel Borges de la Universidad Diego Portales y en esta clase estudiaremos los mecanismos involucrados en la muerte de las células. Las células tienen muchas formas de morir y cada año se describen nuevas. Aquí se muestran las tres más importantes. La primera se llama necrosis y consiste en una muerte accidental de la célula producto de un daño de tipo agudo. Este tipo de muerte ocurre en los procesos de isquemia y reperfusión. La isquemia consiste en el corte del suministro sanguíneo a una parte de un tejido y ocurre, por ejemplo, cuando hay una obstrucción de una arteria por un trombo. Las células inicialmente se adaptan a la falta de oxígeno y nutrientes, principalmente deteniendo muchas actividades de transporte activo en la membrana plasmática. Por lo tanto, cuando el flujo sanguíneo se restablece, lo que se conoce como reperfusión, ocurre una entrada masiva de fluido extracelular hacia el interior de la célula, por lo que ésta se hincha hasta que la membrana plasmática se rompe, liberando el contenido intracelular al medio extracelular. Esto llama la atención del sistema inmune y se genera una respuesta de tipo inflamatoria, lo que finalmente termina por dañar aún más a las células adyacentes. El segundo tipo de muerte celular se denomina apoptosis y corresponde a una muerte celular programada, en que la célula decide morir de manera controlada. Por ello, también se le conoce como suicidio celular. Ocurre, por ejemplo, cuando la célula recibe radiación gamma, que genera daño al ADN y la posibilidad de mutaciones. La célula entonces decide suicidarse para evitar que pueda convertirse en una célula tumoral. A diferencia de la necrosis, aquí las células se contraen y el núcleo se compacta y se fragmenta. Se forman una serie de ampollas en la membrana plasmática y finalmente la propia célula se fragmenta formando los llamados cuerpos apoptóticos. Interesantemente, la membrana plasmática nunca pierde su integridad y por lo tanto no existe liberación de material al medio extracelular. El tercer tipo de muerte celular se denomina muerte por autofagia. Es también una muerte programada y ocurre cuando la célula no recibe nutrientes por mucho tiempo. Inicialmente, la célula se adapta, degradando controladamente proteínas y organelos y reciclando sus componentes, principalmente aminoácidos. Sin embargo, si la ausencia de nutrientes se prolonga, la autofagia degrada masivamente los componentes citoplasmáticos, acumulándose los autofagosomas y lisosomas y la célula finalmente muere. Cada año se describen nuevos tipos de muerte celular programada. Y a la apoptosis y autofagia se añaden varios tipos de muertes por necrosis, pero esta vez de manera voluntaria. Una de las más estudiadas se llama necroptosis, de la cual hablaremos más adelante. En esta diapositiva se resumen las principales características de la muerte por necrosis y por apoptosis. Como mencionamos anteriormente, las células que mueren por apoptosis se fragmentan en cuerpos apoptóticos. Ellos deben ser removidos rápidamente para que no se rompan y liberen su contenido al medio extracelular.
Las células que mueren por apoptosis, por lo tanto, colocan un fosfolípido habitualmente localizado en la capa interna de la membrana plasmática, la fosfatidilcerina, en la capa externa. Esto sirve como una señal para que las células fagociten los restos celulares, ya que disponen de receptores para la fosfatidilcerina. La fosfatidilcerina se denomina por lo tanto una señal de cómeme o eat me en inglés. Esta animación nos muestra cómo ocurre el proceso de apoptosis, que veremos en las siguientes diapositivas. When a cell is under stress, such as from DNA damage, a viral infection, or growth factor deprivation, it may undergo programmed cell death, also called apoptosis. In mammalian cells, many cell death signals trigger apoptosis through a pathway involving mitochondria. In the mitochondrial pathway of apoptosis, death signals within the cell activate the pro-apoptotic effector proteins BAX and BAC. When activated, BAX and BAC form oligomers in the outer membranes of mitochondria. Formation of the oligomers leads to the release of cytochrome C from the mitochondrial intermembrane space, either by forming pores or by interacting with other mitochondrial outer membrane proteins. While in the mitochondrion, cytochrome C participates in cellular respiration, but in the cytosol, cytochrome C drives the cell into apoptosis. Cytochrome C binds to the cytosolic proteins called APAF1. With cytochrome C attached, the APAF1 proteins can assemble into a structure called the apoptosome. Another protein, called caspase-9, is now activated by forming a complex with APAF1 in the apoptosome. Caspases are proteases that have cysteine residues at their active sites and cleave after aspartic acid residues in their substrate proteins. Two types of caspases play roles in apoptosis: initiator and effector caspases. Initiator caspases, such as caspase-9, are the first caspases activated by apoptotic signals. The function of initiator caspases is to activate effector caspases, such as procaspase-3, through proteolytic cleavage. Caspase-9 cleaves procaspase-3, producing active caspase-3. Caspases, like other enzymes, act catalytically, allowing a small number of initiator caspases to activate a large number of effector caspases. The accidental activation of caspases could result in apoptosis, but this is prevented by the presence of a family of proteins called IAP, for inhibitor of apoptosis. Members of the IAP family directly interact with caspases and suppress apoptosis by either inhibiting caspase activity or by targeting caspases for degradation. In mammalian cells, the permeabilization of mitochondria by BAX and BAC results not only in the release of cytochrome C, but also of IAP inhibitors. These inhibitors block the action of IAPs, allowing the cascade, beginning with cytochrome C, to activate caspases and culminate in apoptosis. The effector caspases are sometimes called executioner caspases because they are responsible for digesting more than 100 different target proteins, thereby mediating the events of apoptosis. One key target of the caspases is an inhibitor of a DNase, which when activated is responsible for fragmentation of nuclear DNA. In addition, caspases cleave nuclear lamins, leading to fragmentation of the nucleus. They cleave cytoskeletal proteins, leading to disruption of the cytoskeleton, membrane blebbing, and cell fragmentation. They also cleave Golgi matrix proteins, leading to fragmentation of the Golgi apparatus. Finally, caspases cleave and activate a scramblase enzyme that translocates phosphatidylserine from the inner leaflet of the plasma membrane to the outer leaflet. When on the cell surface, phosphatidylserine is recognized by phagocytic cells,
which engulf the apoptotic cell and cell fragments. Existen dos vías que activan la apoptosis: la vía intrínseca y la vía extrínseca. La vía intrínseca se activa cuando la célula sufre de estrés interno, como por ejemplo cuando una célula es infectada por un virus o cuando sufre un daño excesivo al ADN, que excede su capacidad de repararlo. La vía extrínseca se activa por moléculas de señal con que una célula le indica a otra que se suicide. En la vía intrínseca juega un rol central la mitocondria. Los estímulos que inducen la apoptosis producen que dos proteínas llamadas Bax y Bak formen un poro en la membrana externa de las mitocondrias, por donde escapa el citocromo C, que recuerden se encuentra en el espacio intermembrana. El citocromo C en el citoplasma se une a una proteína llamada APAF1, formando una estructura llamada apoptosoma. En el apoptosoma se activan unas proteasas llamadas caspasas, que juegan un papel central en la apoptosis. Recuerden que una proteasa es una enzima capaz de romper enlaces peptídicos en una proteína. Todas las células poseen las caspasas en una forma inactiva llamada procaspasa. El apoptosoma sirve como plataforma para el encuentro de una procaspasa específica llamada procaspasa 9. Cuando éstas se acercan, se cortan mutuamente en un segmento de la proteína y se activan. La caspasa 9 es la encargada de iniciar la fase final de la apoptosis y por lo tanto se denomina una caspasa de tipo iniciadora. La caspasa 9 corta a la procaspasa 3, generando la caspasa 3 activa, que es una caspasa ejecutora, o sea, es la encargada directa de que la célula muera. En esta diapositiva se resumen los aspectos centrales de las caspasas. La caspasa 3 corta y degrada a una serie de proteínas generando las características típicas de las células apoptóticas. Degradan a un inhibidor que mantiene inactiva a las DNasas, enzimas que degradan el ADN. Las caspasas también degradan a las láminas nucleares, haciendo que la envoltura colapse y el núcleo se fragmente. Degradan a varias proteínas del citoesqueleto y de diversos organelos, para que la célula completa se fragmente en los cuerpos apoptóticos. Finalmente, activa una enzima llamada escramblasa, que mueve la fosfatidilcerina desde la capa interna a la externa de la membrana plasmática, la que actuará como señal de IDMI. Volvamos ahora al inicio de la apoptosis. ¿Cómo se acoplan los estímulos apoptóticos con la formación del poro en la membrana externa mitocondrial? Las proteínas que forman el poro, Bax y Bak, pertenecen a una gran familia de proteínas llamadas BCL2. El nombre de la familia
se debe a una proteína llamada BCL2, cuya acción es antagónica a BAX y BAC. Actúa interaccionando con ellas e impidiendo que formen el poro. Entonces, a diferencia de BAX y BAC, que son proteínas proapoptóticas, BCL2 es antiapoptótica. Ahora bien, existen otros miembros de esta familia, llamadas proteínas BH3 only, cuya acción es proapoptótica. Normalmente, estas últimas se encuentran inactivas o ni siquiera han sido sintetizadas, es decir, sus genes aún no se transcriben. Ellas son la clave para activar la apoptosis. En esta diapositiva se resumen algunas características de las proteínas de la familia BCL2. Como les contaba anteriormente, en las células normales, las proteínas antiapoptóticas como BCL2 se unen a BAX y BAC e impiden que formen el poro en la membrana externa mitocondrial. Las proteínas BH3 only están inactivas. Las señales de muerte celular activan a las proteínas BH3 only, añadiendo más y más proteínas proapoptóticas a la célula. Las proteínas antiapoptóticas se ven superadas y sueltan a BAX y BAC, las que se asocian y forman el poro en la membrana externa mitocondrial, lo que inicia la apoptosis. Como señalábamos anteriormente, la vía extrínseca de la apoptosis se activa con la llegada de moléculas de señalización a receptores de muerte celular en la membrana plasmática. Estos receptores se agrupan y funcionan como una plataforma para que se una y se active la procaspasa 8, que actúa como la caspasa iniciadora de la vía extrínseca. La caspasa 8 activa a continuación a la caspasa 3, que actúa como la caspasa ejecutora. Como recordarán, las moléculas de señal actúan a bajas concentraciones y en general la activación de las caspasas a través de los receptores de muerte no es suficiente para gatillar la apoptosis. Por lo tanto, se requiere de un proceso de amplificación. La caspasa 8 es capaz de activar a una proteína llamada BIP, que es una proteína BH3 only. Al activarse, las proteínas antiapoptóticas se ven superadas y liberan a BAX y BAC, permitiendo que más caspasas se activen a través de la vía intrínseca. En esta diapositiva se resume la activación de la vía extrínseca de la apoptosis. Las proteínas BH3 only se activan ante diversos estímulos apoptóticos. Por ejemplo, si hay daño al ADN, se activa una proteína llamada P53, que inducirá la transcripción de PUMA y NOXA, dos proteínas BH3 only que iniciarán la activación de la vía intrínseca. Como recordarán, las células que no reciben factores de crecimiento se suicidan por apoptosis. Esto se debe a que FOXO ingresa al núcleo y transcribe una proteína BH3 only llamada BIM. Los factores de crecimiento activan a una quinasa llamada KT
que fosforila a FOXO e impide que entre al núcleo. Existen otros tipos de muerte celular programada aparte de la apoptosis, como son la autofagia y la necroptosis. Aunque esta última es una de las más recientemente descritas, posee algunas características extraordinarias. La necroptosis se activa, por ejemplo, en algunas células infectadas por virus y consiste en la activación de un complejo proteico llamado necrosoma, que produce que la célula estalle, liberando el material intracelular. ¿Por qué la célula opta por este tipo de muerte? Muchos virus se han adaptado a la respuesta celular a la infección, que consiste en morir por apoptosis. Por lo tanto, portan genes que inhiben la apoptosis para evitar que la célula se suicide cuando es infectada. En respuesta a esto, se presume que las células desarrollaron la necroptosis. Esta solo se activa cuando la apoptosis se encuentra inhibida, por ejemplo, por la acción de los virus. La necroptosis, al liberar el contenido intracelular, alerta al sistema inmune, por lo que finalmente es más efectiva en caso de una infección viral que la muerte silenciosa por apoptosis.